presente. Fue muy lindo recibirla. Y cada vez que Rubén me invita me hace estudiar. Más todavía. Porque es bueno cuando te invitan a enseñar la palabra, a predicarla, tratar de prepararse lo mejor posible, ¿cierto? Y yo sé que ustedes han estado viendo en estos últimos, en realidad una serie, y entiendo que hoy día termina, parece, esta serie, que es Y han visto, por ejemplo, en su poder, creo que fue en su bendición, en su vida, y lo último fue en su prosperidad. Y ahora terminamos con en Cristo. Y en realidad, doy gracias al Señor porque todo lo anterior, sin estar en Cristo, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No podríamos llegar a pensar tener algo sin Cristo. Llegar a tener vida sin Cristo. Llegar a tener experimentar su poder sin Cristo o experimentar su bendición sin Cristo. Entonces, cuando Rubén me invitaba, empecé a leer las epístolas de la cárcel del apóstol Pablo, que son 4, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y empezaba a sacar ahí y a leer, lo leí así rápidamente, las 4 cartas, buscando todos los que había ahí. Todos los en Cristo, en Jesucristo, en Él, etcétera, en el Señor. Y saben, me encontré que había 69 alusiones en solamente 4 cartas del apóstol Pablo. En Cristo, en Él, en Jesús, 69. Y de esas 69, 26 eran directas, es decir, que decían directamente en Cristo. Y uno se pone a pensar, ¿por qué tantas veces? ¿Por qué tantas veces que Dios, el Espíritu Santo, dirigió al apóstol Pablo a escribir todo esto? Y solamente le quiero leer esto, 17 solamente, pero rápidamente, de qué es esto de en Cristo, la gracia de estar en Cristo. Somos considerados al estar en Cristo santos, fieles, benditos, escogidos, redimidos, perdonados, receptores de su bondad, creados, hechos cercanos, somos resultado del propósito divino, seguros, confiados, somos luz, perfectos, sustentados, completos y también siervos, todo eso en Cristo. Esto es lo que dice la Escritura, no tengo tiempo para leer cada versículo, pero todo eso está adentro, en Cristo, en Cristo. Todo lo que leí es lo que somos hoy, los creyentes en Cristo. Pero hay un llamado también en Cristo. Hay un llamado y hay 17 cosas que yo quiero mencionarte rápidamente antes de entrar a lo que quiero enseñar. El llamado a estar en Cristo es a creer en Cristo, a tener fe en Cristo, a glorificar a Dios en Cristo, a sufrir en Cristo, a crecer espiritualmente en Cristo, a fortalecernos en Cristo, a ser como Él en Cristo, a gozarnos en Cristo, a gloriarnos en Él, a proseguir la meta en Cristo, a estar firmes en Cristo, ser de unión en la iglesia, regocijarnos en Cristo, andar en Cristo, echar raíces y edificar nuestra vida en Cristo, llevar a cabo todo lo encomendado, dado en Cristo. Entonces, cuando esta expresión aparece en la Escritura, cuando usted la lea, siempre tiene un sentido. Nunca el en Cristo, en Jesucristo, en el Señor está por demás, ¿entiende? Y acá la Escritura muestra en estas 4 epístolas carcelarias que Pablo escribe de la cárcel, muestra que Cristo es el que sustenta todo, que Cristo es suficiente, que Cristo es sabio, que Cristo es 100% Dios. Por eso me encanta que Dios me permita cerrar esta serie hablando de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque si hay 2 cosas. ¿Entienden la palabra en? ¿Qué significa en? En significa estar adentro de o dentro de, como alguien dijo. Y si no estamos dentro de, ¿dónde estamos? Afuera de. O sea, no se puede estar entonces un poco adentro y un poco afuera, ¿cierto?
Es decir, nadie podría estar en la puerta con un pie adentro del templo y un pie afuera tratando de entender lo que pasa adentro y tratando de entender lo que pasa afuera. Eso es lo que pasa con el cristiano. Y eso es lo que pasa con alguna gente que se cree cristiana. O estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Y yo sé que esto suena como muy pragmático, muy, muy tajante. Pero es la realidad de la Escritura. O estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Pero no podemos estar en ambos lados. ¿Se entiende? No puedo estar en Cristo el domingo en la mañana y el lunes entonces estar fuera de Cristo. Porque no se trata de que Cristo esté en un templo. No podemos colocar a Cristo en un templo, al creador del cielo y de la tierra, meterlo en un templo. Es imposible. Nos juntamos para adorar a Él y para celebrar a Él. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a desglosar un poquito esta carta esta mañana. ¿Por qué es importante? Porque en esta carta está esta expresión en Cristo. Y esta carta está escrita a una iglesia que tuvo distintas situaciones. La iglesia fue fundada, la iglesia de los Corintios, más o menos en el año 50 después de Cristo, cuando fue el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Pero esta carta, Primera de Corintios, es escrita en el año 54 o 56, es decir, solamente 4 años o 6 años después de la fundación de la iglesia. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué tan pronto una carta? ¿Por qué esta carta si había pasado la fundación de la iglesia 4 años, 5 años antes? ¿Y saben por qué se escribe esta carta? Porque la problemática que había en la iglesia es que la iglesia estaba olvidando y perdiendo lo que significaba estar en Cristo. Por eso está esta carta, porque la iglesia estaba olvidando, la iglesia estaba perdiendo lo que significaba estar en Cristo. ¿Y qué pasó? Como resultado es lo que tú lees en Corintios. ¿Qué es lo que leemos en la carta de Corintios? Una cosa como muy alegre, con muchos dones, una iglesia tremendamente carismática, pero por otro lado una iglesia tremendamente carnal. Y era como raro porque es como eso, estar en Cristo y a la vez estar en el mundo. Había inmoralidad, había inmadurez espiritual dentro de los corintios. Había inestabilidad, había divisiones, había celos, había envidia, había demandas judiciales entre ellos, había dificultades matrimoniales, había inmoralidad sexual y había también un mal uso de los dones espirituales. La iglesia había perdido su norte. Por esto esta carta, 4 años, 5 años más tarde, para decirle a los corintios, están perdiendo su norte. Esto que se dije anteriormente, las cosas que habían pasado porque la iglesia, como resultado de no estar en Cristo, hermanos, no estaba glorificando a Dios. Escucha bien, no estoy hablando de celebrar a Dios un domingo en la mañana. ¿Te das cuenta de la diferencia, verdad? Estamos hablando de glorificar a Dios con la vida todo el tiempo. Este es un espacio que se nos da gracias a Dios para honrar a Él. Pero el día de mañana no estamos juntos, todos. Y el día de mañana hay cosas en mi vida que quizás no van a corresponder a lo que hoy día pasó acá. Que con el amor que traté a mis hermanos, ya mañana no voy a tratar con tanto amor a otros. De la forma en que hoy día honré a Dios, me emocioné con Dios, hasta lloré con Dios, mañana va a pasar otra cosa si es que no estoy en Cristo. No sé si me está siguiendo, hermano. Tenemos que entender que glorificar a Dios es estar en Cristo. Y glorificar a Dios es todos los días, toda la semana,
todo el año y hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces Pablo, más que Pablo, Cristo está preocupado por esta iglesia. El Espíritu Santo inspira a Pablo para que él escriba. Y lo que escribe, hermanos, es esto. Los corintios debían volver a entender esto de qué es estar en Cristo. Vayamos a la carta. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a desglosarla un poquito, ¿sí? No vamos a ir con tantos detalles porque sé que el tiempo no nos da. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes son los que están escribiendo la carta, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados, ¿qué dice después? A los santificados en Cristo Jesús, no en el hombre. Santificados. Santificados significa apartados para un propósito, que tienen que vivir una vida santa. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, ya que está mi hermano acá, Gonzalo. Dios santificó, apartó a mi hermano Gonzalo para servirle, ¿sí? Y Él espera que ese apartarlo sea con una vida en santidad, ¿sí? No podemos separar llamado de santidad. ¿Estamos? Bien. Por eso aquí dice santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz tienen que ver con lo que la iglesia, era un saludo, pero era un saludo que se transformó en saludo por lo que había pasado con Cristo Jesús a favor de la iglesia. Cristo había muerto en la cruz y por gracia, es decir, por algo no merecido, la persona podía creer en Él y esto se transformó en un saludo. Y la paz que venía, porque Dios estaba enemistado con el hombre por su pecado, pero Cristo hizo las paces, es el mediador perfecto. Por lo tanto, hizo la paz entre el hombre y Dios y por eso nace este saludo, gracia y paz. La gracia de la salvación recibida inmerecida en Cristo y la paz que se logró con Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz era un saludo muy profundo que se daba ya en la iglesia. Versículo número 4. Gracias, esta gratitud por lo que no les falta nada. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Mire lo que dice, hay otro en Cristo aquí. Verso 4. Por la gracia de Dios, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pablo ya por segunda vez está hablando de estar en Cristo. Santificados en Cristo. Y ahora habla de la gracia recibida en Cristo. Verso número 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿en quién? En Él, dice ahí, pero la idea es en Cristo. En toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo había gratitud. Hermano, te pueden faltar todas las bendiciones, pero si te falta Cristo, te faltó todo. ¿Se entiende? Puede que en algún momento algo nos falte, no importa qué sea, pero si falta Cristo, entonces no tenemos absolutamente nada. Mira el llamado que hay en el verso 8, en el verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión
con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo dice, Corintios, ustedes tienen todo, todo. Desde la gracia en adelante les fue dada en Cristo. Y él les dice entonces, versículo 9, tengan comunión con mi Hijo Jesucristo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es la comunión que tenemos a partir del lunes hasta el próximo domingo? Con Cristo. ¿Sabes que todavía la estadística juega en contra del mundo evangélico, que no leemos la palabra de Dios? Pero muchos dicen que tienen comunión con Cristo, pero ni siquiera abren la palabra. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué tipo de comunión es esa? ¿Cómo voy a tener comunión con alguien si no le estoy conociendo más? Entonces acá viene la pregunta, ¿estoy entendiendo lo que significa estar en Cristo? ¿O es solamente como una frase más? Estar en Cristo, hermanos, es dar gracias por la iglesia. Es dar gracias por la gracia que tenemos. Es dar gracias por su provisión. Es dar gracias por los dones dados a la iglesia. Pablo está tratando de que los corintios entiendan esto. Porque él había escuchado, empieza a escuchar cosas y él empieza a advertir cosas. Y también hay advertencias hacia la iglesia. Y yo quiero que me acompañes porque la lista acá es más grande, es más larga. Porque Pablo, en el amor que le tiene a la iglesia, él trata de que la iglesia abra sus ojos. Que no se trataba solamente de decir soy cristiano, sino por qué soy cristiano. Si estoy o no en Cristo. Versículo 10 en adelante empiezan las advertencias a la iglesia. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Si alguien te pide esto, ¿qué es lo que está diciendo? Hermanos, les ruego que hablen todos una misma cosa. ¿Por qué alguien tiene que decir eso a otros? Porque cada cual hablaba lo que quería. Porque cada cual decía lo que quería. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ¿no había dicho antes el apóstol Pablo que ya habían sido santificados en Cristo? ¿No había dicho eso en el versículo 2? ¿No había dicho más tarde que en la gracia que habían recibido, en esa gracia estaban en Cristo? Sí. Y acá nos encontramos con que empiezan a haber cosas en la iglesia. Leo y después resumo. Estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y no, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Verso 17. Pues no me envió Cristo. ¿A qué cosa? Está hablando el apóstol Pablo. No me envió Cristo a bautizar, sino a qué cosa? Sino a predicar el evangelio. ¿Qué significa predicar el evangelio? Significa predicar salvación al inconverso para que el inconverso pueda estar en ¿quién? Allá está. Porque está afuera. No me mandó Cristo a bautizar.
Lo hice un par de veces, ya ni sé a quiénes bauticé. Mi llamado, dice el apóstol Pablo, fue a predicar el evangelio. Y mira cómo lo dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, no es con mi bla bla, no es con mi carisma, no es con mi llamado, no es lo de Juan ni lo de Pedro. Era Cristo hablando a la gente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué cosa, hermanos? De la predicación. Porque los judíos, ¿en qué estaban interesados los judíos? En las señales. Señor, muéstrame señales y voy a creer en ti. Señor, haz algo y voy a creer en ti. ¿Y qué pasa si Dios no hacía nada? Hermano, lo más grande que hizo Dios fue entregar a su Hijo. El regalo más grande que la humanidad recibió fue que Dios el Padre entregó a su Hijo y su Hijo murió en una cruz por el pecador. Este es el regalo más grande que recibió el hombre. ¿Y saben qué? Eso no es suficiente para algunos. Cristo no es suficiente. Y cuando Cristo no es suficiente, escucha bien, nada es suficiente. Si el hombre es más suficiente para vos y para mí, entonces derechamente no estoy en Cristo. Porque mi esperanza y tu esperanza tiene que estar únicamente en Cristo Jesús. De esto se trata la predicación del Evangelio. De esto se trata el Evangelio entero. Estar en Cristo. Verso 22. Los judíos pedían señales. No. A ver, yo voy, déjame ver. Si Dios hace algo, entonces yo creo en Él. Eres un buen judío si tienes ese pensamiento. Si esperas siempre recibir señales de Dios, eres un buen judío. Y yo también. ¿Es que Dios puede darte señales? Sí. ¿Y si en su soberanía no te las quiere dar? ¿Deja de ser Dios? Ese es el punto. El judío pedía señales. ¿Pero qué pedía el griego? El griego era llenarse de conocimiento. ¿Entienden? Llenarse de conocimiento. Y ese conocimiento no les llevaba a estar en Cristo, los llevaba a estar en ellos mismos. Ellos eran los sabios, ellos eran los conocedores, etc. Ahora, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué había pasado en estos versículos? En la iglesia empezó a haber divisiones, empezó a haber peleas, empezó a haber partidismo de liderazgo. No, yo soy del hermano Rubén, no, yo soy de la hermana Graciela, no, yo soy de Gonzalo y yo soy de este, ¿entienden? Así empezó. Y Pablo dice, yo no morí en la cruz para que alguien me tenga en cuenta. Ahora imagínate el apóstol Pablo. ¿No sería un honor para el apóstol Pablo que lo trataran así? ¿Sabe lo que él hizo? No, porque hay un solo nombre dado y se llama Cristo Jesús. No es Pablo, no es el apóstol Pablo, es Cristo Jesús. Por eso que él dice, no me llamó a bautizar.
Me llamó a predicar. No a predicarme, como Pablo, a predicar de Cristo, el Salvador. La iglesia de Corintios se olvidó de ser mensajeros de la salvación. La iglesia de Corintios se había olvidado de predicar el evangelio al perdido. La iglesia de Corintios olvidó predicar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque predicaba más las bendiciones de Cristo que a Cristo mismo. Y ese es el error de la iglesia. Dejémonos de predicar de las bendiciones. Predica a Cristo, que es el que da o no las bendiciones. Porque ya si estoy en Cristo, entonces tenemos la mayor bendición que jamás hubiésemos tenido. ¿Qué es el hombre sin Cristo? ¿Qué es el hombre sin Cristo? Y hermanos, ser creyente, y lo voy a decir con mucho respeto, no significa venir a la iglesia todos los domingos. Ni siquiera significa cantar a Dios todos los domingos. Tampoco significa dar plata todos los domingos. El hombre sin Cristo está aquí representado en estos versículos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Entiende la palabra jactarse? ¿Sí? Vanagloriarse, ¿cierto? Es para que nadie dijera, sí, yo llegué a Cristo porque, hermano, es que el Señor me necesitaba. Como necesitaba un buen músico, y yo soy buen músico, no tengo nada contra los músicos en todo caso, ¿sí? Pero como soy buen músico, entonces, ¿quién me necesita? ¿Yo a Cristo o Cristo a mí? ¿Y sabes que algunos se creen eso? Algunos predicadores se creen eso. Vamos, si yo no predicara, realmente, ¿saben qué? Nadie entendería el evangelio. Y se creen eso. Y lo puedes llevar a cada área de la iglesia. A cada área de la iglesia. Por eso que acá dice, ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, eso éramos sin Cristo, lo débil, vil, menospreciado, lo que no es. Ahora, entonces que el evangelio es solamente para la gente sin plata, para la gente pobre. No está hablando de eso. Porque puede haber un necio que es rico, ¿o no? Y puede haber un necio que es pobre. Puede haber un rico que es orgulloso, pero también puede haber un pobre que es orgulloso. Puede haber un rico menospreciador, como también puede haber un pobre que menosprecia. No se trata de estatus, se trata del corazón. Y aquí, déjeme decirle algo, pasó más o menos en el año 170 y tanto después de Cristo. Hubo un tal hombre llamado Celso. Él decía que los cristianos estaban como en contra de la gente que tenía dinero, de la gente acomodada. Y él decía que supuestamente los cristianos en ese entonces decían que ninguna persona culta se acerque, ni sabia, ni sensata, porque todas estas cosas las tenemos por malas. Pero si alguno es ignorante, si alguno carece de sentido y cultura, si alguno es necio, que venga confiadamente. Y trataba de inculcar de que tener era malo. Pero mira lo que dice después. Los vemos a los cristianos en sus propias casas como gente que eran de lanadores, de lana, ¿cierto? Zapateros, lavanderos, las personas más ignorantes y vulgares. Dijo que los cristianos eran como un enjambre de murciélagos.
Dijo que los cristianos eran como hormigas que salen de sus nidos. Dijo que las ranas, cristianos, eran como ranas celebrando un simposio alrededor de un pantano. Dijo que los cristianos eran como gusanos en una reunión clandestina en un rincón de lodo. Y saben, uno puede pensar, la visión de este hombre era mala. Pero ¿saben? No era tan mala. Porque tú y yo, antes de estar en Cristo, ¿sabes lo que éramos? Éramos eso. Éramos gusanos. Quizás se acuerdan de la historia antigua testamentaria. Yo soy el Dios de Jacob. Y en una parte Dios dice, de Jacob le dice gusano. Dios trata a Jacob de gusano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En ese entonces, cuando la iglesia comenzaba, era una gloria que se burlaran de ti. Un cristiano verdadero aceptaba eso. Nos cuesta, a mí me cuesta cuando alguien se burla. ¿Saben cuántos esclavos, para llevarlo a algo concreto, en el tiempo cuando 170 después de Cristo había en el Imperio Romano? ¿Cuántos millones de argentinos hay? ¿40 y cuánto? ¿49, algo así? ¿Sí? En el Imperio Romano habían cerca de 60 millones de esclavos. A los ojos de la ley, un esclavo era una herramienta, nada más. Una herramienta viviente, una cosa, no una persona. Un amo podía deshacerse de un viejo esclavo como si fuera una vieja pala. Podían divertirse torturando a los esclavos, incluso matándolos. Se les prohibía el matrimonio. Y si había hijos, eran de los amos. Así fueron algunos de nuestros hermanos. Pero Dios escogió lo necio y lo vil. Hermano, pero ¿cómo usted me puede tratar de vil? No, gracias a Dios que no soy yo, es la Escritura. No me diga esto. Bueno, hable con Dios, porque es su palabra. Porque yo soy uno de esos viles y menospreciados, como lo fue usted también. ¿Qué hizo el cristianismo? ¿Qué hizo Cristo? Convirtió a las personas consideradas cosas en verdaderos hombres y mujeres. Cristo convirtió a las personas llamándolas hijos e hijas de Dios. Les devolvió el respeto por sí mismos. A los que no tenían vida les dio vida eterna. A los hombres que no les importaba, Dios les decía, a mí sí me importas. Le dijo a los hombres que aunque los ojos del mundo no valían nada, ante los ojos de Dios valían mucho, porque Él había permitido que su Hijo muriera por causa del pecado del mundo. Escucha bien, Cristo fue, sigue siendo y seguirá siendo lo único valioso para el ser humano. No hay más. Y aunque se levante la figura más grande, jamás le va a llegar a los tobillos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 30, hay otro en Cristo. Y en este quiero detenerme un poquito más para explicártelo. Porque de esto se trata el cristianismo. Y te ruego que pongas atención. ¿Qué tiene el verdadero creyente al estar en Cristo? ¿Qué tiene? ¿Qué logra? Y no me digas algo físico, algo material o temporal. Mira lo que dice el texto. Más, les recuerda Pablo a los Corintios, más por Él, hablando de Dios, estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios 4 cosas. Cristo hizo 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Ninguna de estas cosas es algo material o físico. Lo que el hombre que cree en Cristo o la mujer que cree en Cristo, lo que logra va a hacer estas 4 cosas que son suficientes para ser llamado hijo de Dios. Déjame explicarte uno por uno. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Dios lo hizo a Él sabiduría, a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una perfecta y absoluta sabiduría de las cosas de Dios. ¿Por qué actúo neciamente? ¿No decía eso antes, que éramos necios? ¿Cuál es lo contrario de necio? Sabio. Es como estar adentro o estar afuera. ¿Me entienden? O soy siempre sabio o soy siempre necio. A veces actuamos neciamente. Pero ¿sabes por qué? Porque nuestra carne quiere ser necia. No porque Cristo ya nos haya dado esta sabiduría o Él haya sido nuestra sabiduría. Cristo Jesús es nuestra justificación. ¿Qué es lo que significa justificación? Yo sé que esta es una palabra media rara, pero es una palabra legal. No sé si alguien aquí trabaja en algo legal o sabe esto de legalidad, pero es una palabra que significa declarar a alguien justo. Tiene que ver con la relación correcta con Dios. Voy a explicarlo. Voy a tomar de ejemplo de nuevo a mi hermano Gonzalo. Gonzalo tiene, ¿cuántos hijos tenés? 3, ya. Probablemente Gonzalo, en algún momento de su vida, o Sabrina, espero que no, pero es solamente un ejemplo, hayan recibido un llamado del colegio o una nota diciendo: papá, mamá, necesito que venga porque su hijo o su hija hizo algo. ¿Recibiste alguna vez algo así? Bien, casi nunca te llaman para algo bueno, ¿cierto? Siempre te llaman para algo hizo. Ya supongamos algo chico. Estaba en primaria y el niño va y le dio una cosa loca, agarró una piedra y ¡pum! Tiró hacia una ventana y quebró un vidrio. Pregunto, ¿quién tiene que pagar el vidrio? ¿El papá o el hijo? Pero eso es injusto, ¿no? Es injusto, porque Gonzalo no fue, pero lo mandan a llamar a él. Y más encima lo sientan delante del director o directora y dicen: papá, aquí su hijo hizo tal cosa y hay que pagarlo. Y si Gonzalo va al hijo y le dice: hijo, hay que pagarlo, el hijo no le va a decir: yo no tengo plata, yo no trabajo. Y tampoco lo que tú me das me alcanza. No, pero sí sería otra cosa, ¿cierto? Bien. Le culpan a él. ¿Es injusto o es justo? Es injusto. Porque él no fue el que rompió el vidrio, fue su hijo. ¿Quién tiene que poner la cara por su hijo? Papá. ¿Quién tiene que pagar el vidrio roto? El papá. De eso se trata la justificación. Justificación es algo donde ninguno de nosotros podía presentarse ante Dios y decir: yo soy justo. Porque no hay ni uno bueno, ni uno solo, dice la Escritura. Por lo tanto, ¿qué pasa? No podía autojustificarme. Señor, pero yo fui todos los días a la iglesia. No es suficiente. Señor, pero yo te di, como la viuda, te di toda la plata. No es suficiente. Señor, pero yo abrí mi casa, había una conferencia misionera y saqué a mis hijos de su cuarto y se los di a los invitados. No es suficiente.
Señor, pero hay una conferencia misionera, hay que darle a los misioneros. Y ¿sabes qué? Yo tengo una plata guardada. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Nunca va a ser suficiente poder autojustificarse. Por eso que Cristo tuvo que justificarnos. Pregunto ahora, ¿quién ha pecado? ¿Tú o Cristo? ¿Quién? Yo he pecado. Dios no pecó. Dios no pecó porque Él es santo, 3 veces santo. Y se encontró con un pecador que pretende autojustificarse y Dios nos mira y dice, cállate la boca, gusano. Cállate la boca, gusano. Perdón que diga esto, Dios me lo dijo, sí. Es para que me entiendas. ¿Quién pagó tus platos rotos? ¿Quién pagó tu vidrio roto? El único que puede pagar tus pecados es Cristo Jesús. Por eso, dice acá, somos justificados ¿en quién? En Cristo. Cristo puso la cara. Él se avergonzó por mi pecado. En vez de yo sacar pecados de la cruz, ¿qué fui haciendo toda mi vida? Añadiendo más y cargando más la cruz de Cristo. ¿Pero qué hizo Cristo? Cargó nuestros pecados. Nuestra vergüenza no la pasamos nosotros, hermanos. La pasó Jesús. El dolor no fue nuestro. El dolor fue de Jesús. La burla no fue para nosotros. La burla fue para Jesús. Te pregunto, ¿estás justificado? ¿Estás justificado? ¿Has creído que el único que te puede justificar es Jesús? ¿O todavía hay algo que tú piensas que podría ser que Dios te tome en cuenta? No hay nada. Aunque seas el mejor papá del mundo, no es suficiente. Aunque seas el mejor hijo del mundo, no es suficiente. Aunque seas el mejor vecino del mundo, no es suficiente. El mejor empleado, nunca nada va a ser suficiente para que Dios nos justifique. Por eso Cristo se puso al medio y fue Él quien el Padre miró y dijo, por esta causa, por eso es un concepto legal. Porque Cristo justificó al pecador. No eres creyente por otra cosa. Eres porque Cristo te justificó. Porque Cristo pagó lo que tú tenías que pagar y lo que yo tenía que pagar. Se suma otra cosa. La santificación, ¿cierto? Estar en Cristo significa estar justificado, pero también significa llevar una vida de acuerdo a lo que Dios hizo por nosotros. Y esto se llama una vida en santificación. No una vida santurrona de, ay, me golpeó el pecho. Una vida de alguien que le duele pecar ahora, sabiendo el precio que pagó Cristo por mí. Sabiendo el precio que Cristo pagó, la vergüenza que pasó, la burla que pasó, cargando todos mis pecados. Ahora claro que no quiero que Él me vea a mí pecando como algo rutinario. Al verdadero creyente pecar le duele, hermanos. Le duele pecar. La vergüenza pecar. Porque se dio cuenta del tremendo precio que Cristo pagó por su vida. Ser justificados es vivir una vida en santidad. ¿Nos cuesta? Nos cuesta. Pero hay que seguir. No para ser creyentes, ¿entienden? Porque ya fuimos justificados. Y lo último, Cristo es nuestra redención.
¿Qué significa redención? Es el rescate. Alguien nos rescató, alguien nos compró, alguien fue a la plaza de los esclavos y a ese esclavo que nadie quería comprar, al que le faltaban los dientes, al que no era musculoso, al que capaz le faltaba una parte de su cuerpo, vino Jesús y dijo: a este esclavo yo lo compro, al vil, al menospreciado, al que le falta todo, a ese quiero comprar. De esa es la redención. Dice la Escritura que fuimos comprados a precio de sangre. Y este es Jesús. Esto es estar en Cristo, ¿entienden? Por eso en vida, en poder, en bendición, en ¿qué más? En prosperidad, y todo esto viene siempre y cuando estemos en Cristo. Pero en Cristo salvados. Si la pregunta es ¿de qué manera Cristo nos ha dado la redención? La respuesta es muy simple. Un esclavo fue comprado. Un esclavo fue comprado. Yo fui comprado por sangre, porque no podía pagar. Estar en Cristo significa estar justificados, santificados y redimidos. Es estar seguros de que estaremos en la eternidad con Jesús. Es tener su vida en nosotros. Es saber que nada ni nadie nos va a sacar de su mano. Pero escucha bien, no estar en Cristo es estar muerto espiritualmente. Es ir a una eternidad sin Él y es morir sin una esperanza cierta. Escucha, no existe una media justificación. Es decir, Cristo no nos justificó a medias. Nos justificó. No existe una media santificación. Cristo ya nos santificó. No existe una media redención o un medio rescate. El rescate fue completo. Esto es lo que dice la Escritura. Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, ¿en quién tiene que gloriarse? Aquel que está en Cristo. Entonces la pregunta que te hago antes de terminar es: ¿estás en Cristo? No te estoy preguntando si estás disfrutando las bendiciones de Cristo, porque el sol sale ¿para cuántos? Para todo el mundo. No es solamente que los cristianos tienen trabajo, no. El inconverso también tiene trabajo. No estamos hablando de las bendiciones. Te estoy preguntando: ¿estás en Cristo? Y escucha bien, no es ninguna vergüenza decir: hermano, pero por años no entendía qué era ser justificados. Es primera vez que lo entiendo, que alguien se puso y me dio algo que no merecía, que pagó lo que no merecía, que me compró y que me justificó. Quizás es primera vez que lo escucha. Pues, hermano, y si yo te pregunto: hermano, ¿y ahora realmente entiendes lo que significa ser cristiano? Y dice: uy, pero hermano, yo tanto tiempo que vengo a la iglesia y me creo cristiano. No se trata de creerse cristiano, se trata de ser cristiano. Estar o no en Cristo. Una de mis luchas en mis familias era que mis hijos conocieran a Cristo personalmente. No porque tenían un papá cristiano o un hombre que estaba y llamado por Dios para enseñar su palabra. Yo quería que mis hijos conocieran personalmente a su Señor y que Él fuera el Señor de su vida, porque el papá jamás lo podría justificar. Y llegó el momento en que ellos tuvieron que ver a Cristo a solas, personalmente, no escondiéndose detrás de un hombre o una mujer cristiana, sino delante de su Señor. Vestiduras sucias, vestiduras de pecado, pero alguien que les decía: ven, yo
te justifico, yo te santifico, yo te compro. ¿Estás en Cristo? ¿Te sería vergüenza levantarte y decir, ¿sabes qué? Ahora entiendo que puedo estar en Cristo. Y probablemente sí. En el año 54 al 56, Cristo, a través de Pablo, le dijo a los corintios, hay que estar en Cristo. En el año 60 al 62, otra iglesia, la de Éfeso, se le dijo lo siguiente en Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Hoy estamos a 29 de septiembre. ¿Qué le diría Cristo a su iglesia? ¿Somos familia, la gracia de Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿O haya cosas de algunos de la familia que hay que hacer cambios para honrar al Señor? Estar en Cristo, ya lo dije, es entender que Cristo fue el que te justificó, Cristo fue el que te santificó, Cristo fue el que te redimió. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que el hombre sea salvo. Solamente el glorioso nombre de Cristo Jesús. Te dejo con esa pregunta. ¿Estás en Cristo? Y si tienes dudas, acércate. Acércate y conversa con tus líderes de la iglesia. Nunca se trató de ti. Por favor, tenlo claro. Ninguna obra tuya. No hay posibilidad. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Hermanos, oramos al Señor. Ponemos de pie, ¿les parece? Y si tienes en tu corazón, si Dios ha puesto en tu corazón, ¿sabes qué? Hoy entiendo que puedo estar en Cristo. Entonces habla con el Señor. Él te va a oír. Él quiere escuchar tu corazón, nada más. El bien va a ser para ti, nada más. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Señor, tantas veces esta expresión en Cristo está en tu palabra. Tantas veces. Y es obvio por qué está. Señor, somos llamados constantemente a buscar tus bendiciones, lo cual es correcto. Pero Señor, enséñanos a mirarte a ti. Porque puede haber un momento donde tú no muestres ni una bendición, lo cual no significa que tú estás desagradado de nosotros. Señor, si tú hoy día has hablado a algunos corazones y les has mostrado que han llevado una vida religiosa, intentando llevar una vida religiosa, pero se dan cuenta, Señor, que tú eres el único que puede justificar, que puede santificar, que puede comprar. Dios, sigue hablando a esos corazones. Levanta, Señor, hombres y mujeres que crean en ti, en tu palabra, porque la eternidad está en juego. Estar en Cristo, eternidad en Cristo. No estar en Cristo es una eternidad en el infierno. Y Señor, ayuda para que la gente crea. Ayuda a que tu palabra sea predicada con fidelidad. Ya que tu nombre sea exaltado como el único Dios verdadero, el que puede salvar al pecador, el que puede hacer sabio al necio,
el que puede hacer fuerte al débil, el que puede salvar a aquel que no puede salvarse. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra de nuestro corazón, y a los que somos hijos tuyos, a los que ya estamos en ti, danos un corazón humilde y un corazón humillado delante de ti, agradeciéndote día a día, porque el precio que pagaste fue muy grande. Y queremos que, Señor, honrarte a ti por eso y glorificarte a ti por eso. Porque si tú no hubieses muerto en la cruz, vana sería, Señor, nuestra vida aquí. Y ni esperanza tendríamos para el futuro. Señor, bendice a tu iglesia y hónrate en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.